Buenos días, amigas de Educación Bíblica y oyentes de esta página. Que tengan un hermoso jueves. Hoy es un jueves hermoso y soleado acá en Quilmes y vamos a compartir un pequeño devocional basado en el libro de Jonás. Solamente en los 3 primeros capítulos. Tiene 4 Jonás, pero solamente en el capítulo 1, 2 y 3. Y no lo vamos a leer todo. Es un libro de la Biblia de los profetas menores que está en el Antiguo Testamento. Y es corto el libro, pero si lo leemos no llegamos con el tiempo designado para este devocional. Solamente vamos a comentar, les voy a contar la historia y si tienen la oportunidad y desean leerlo, los que ya la conocen por algún motivo, pueden escuchar, ¿no?, lo que vamos a hablar acerca de Jonás y la enseñanza para nosotras. En el capítulo 1, sin más, vamos a comenzar. Dice así. En el capítulo 1 dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. Dios le pidió a Jonás, acá en el capítulo 1, les comento rápidamente la historia del capítulo 1, que vaya a Nínive a predicarle, porque la maldad de Nínive era muy grande delante de Dios. Nínive, unas características de Nínive. Nínive es una ciudad asiria, la capital de Asiria, lo que sería ahora actualmente Irak. Y el terror, las características de la población de Nínive eran que sembraban el terror, la violencia, era un pueblo belicoso, feroz, cruel, idólatra. Y era un pueblo muy duro en cuanto a creer en Dios, ¿no? ¿Y qué hizo Jonás? Jonás no obedeció a Dios. Se fue, escapó, compró un boleto, un pasaje para ir en otro barco y se fue a Tarsis. Y Tarsis se fue a Tarsis, se metió en el barco, subió. ¿Y qué hizo? Se fue a dormir en el interior, encima de desobediente, la característica de Jonás acá, perezoso, ¿no? Se fue a dormir en el interior del barco. ¿Y qué pasó? Vino una gran tempestad en el mar, una tempestad como nunca antes hubo, y todos comenzaron a asustarse y a preguntarse quién era el que había provocado ese castigo, esa disciplina de parte de Dios, ¿no? Y dijeron uno a uno sus compañeros en el versículo 7, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién se nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ya muchos sabían allí que él estaba huyendo de Dios porque lo había comentado, dicen algunos pasajes de este capítulo. Entonces, ¿qué pasó? Lo tiraron al mar. Todos los tripulantes, la tripulación de ese barco lo arrojaron al mar, pero Dios tenía, dice en el versículo 17, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Recuerden esto, 3 días y 3 noches. Y en el capítulo 2, te imaginas estar adentro de un pez, ¿no? Qué terrible tirar, pero empezar primero la tempestad en el mar, que te tiren al mar y que un gran pez te trague. Qué situación difícil y qué disciplina. Esa disciplina se lo mandó Dios a Jonás por su desobediencia a su mandato, ¿no? Y en el capítulo 2, Jonás ora a Dios. Dentro dice, entonces, en el versículo 1, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y la oración es larga, dura casi todo el capítulo, donde Jonás se arrepiente, ¿no?, de haber desobedecido a Dios. Y en el versículo 10 del mismo capítulo, y mandó Jehová al pez, después que escuchó la oración de Jonás, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, el pez se acercó sobre todo a la playa y lo vomitó en tierra, no lo dejó en la tempestad, en medio del mar, no. Tuvo un cuidado amoroso. Ahí podemos ver la misericordia y el amor de Dios en la vida de Jonás, ¿no? Que escuchó su oración, su confesión, y tuvo misericordia y gracia, ¿no? Y así es con nosotras también. El Señor siempre escucha nuestras oraciones y siempre nos está dando una salida y siempre perdona, porque su amor es tan grande, es mucho más grande que
lo que nosotros podamos hacer. Es mucho su amor, sobrepasa todo entendimiento, y su misericordia y su gracia, ¿no? ¿Y qué pasó? En el capítulo 3 dice, Nínive se arrepiente, dice acá, esta ciudad tan cruel, tan difícil, tan con Dios fuera de su vida. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Le dio otra oportunidad a Jonás, ¿no? Y Jonás fue. Dicen que Nínive era un territorio muy amplio, tenía muchos habitantes. Y yo me imagino a Jonás caminando en esa ciudad tan grande, solo, con un idioma diferente, para hablar y predicar y llevar el mandato que Dios, el mensaje que Dios le había pedido, ¿no? Y en el versículo 4, del capítulo 3 de Jonás dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó con los hombres de Nínive, estos hombres crueles, duros, idólatras, violentos? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y también llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, ¿no? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes hombres, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, ¿no? Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El cilicio, todos se cubrían con cilicio. El cilicio es una tela oscura, gruesa, rústica, generalmente tejida con pelos de cabra, ¿no? Y que es representa o se usa generalmente para demostrar el lamento, el arrepentimiento, y en este caso el pueblo se había arrepentido, incluso el rey. Todo Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás. Qué propósito que Dios tenía con Nínive, ¿no? Que se arrepienta. Y miren lo que dice en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, lo que hizo el pueblo de Nínive, y que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios tuvo misericordia de Nínive, Dios los perdonó. Dios vio el corazón, se arrepintieron y los perdonó. Perdonó la maldad y no destruyó esa ciudad, porque Dios iba a destruir esa ciudad. Y vemos acá que como las características de Jonás. Jonás desobedeció, fue perezoso, después se arrepintió, confesó, Dios tuvo misericordia y fue y predicó el Evangelio, ¿no? Y fue y predicó la palabra de Dios en el pueblo de Nínive, un pueblo necesitado, un pueblo duro, indiferente. Y qué bien puede el pueblo que tenemos hoy en día, este mundo, es así, ¿no? El mundo está así, está indiferente, se siembra el terror, hay violencia. Estamos por la calle o vemos las noticias, todas noticias difíciles, todas noticias violentas, de abusos, de violencia familiar, todo tipo de violencia. Este mundo está generando mucha violencia, porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Y la violencia más importante que genera en este mundo es la violencia contra la familia. Todo lo que lleve a destruir el vínculo familiar, Satanás estaría feliz porque él triunfa y es violencia. Todo lo que rompe el vínculo, todo lo que rompe las relaciones interpersonales, todo lo que genera dolor en el ser humano, Satanás está feliz. ¿Y qué tenemos que hacer nosotras como hijas de Dios? En 2 Timoteo 1:7, lo vamos a leer rápidamente. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Y también dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Qué bueno que tengamos, después de la actitud que tuvo Jonás, de ir y predicar en ese mundo tan difícil, en ese pueblo tan difícil de Nínive, de llevar la palabra de Dios, ¿no?
de predicar, de no tener temor de hablar del Evangelio, de predicar la salvación a través de Jesucristo. Y vamos a ir otra vez al versículo 17 del capítulo 1 de Jonás. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Y el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, después que murió en la cruz para cargar nuestros pecados, al tercer día resucitó, ¿no? Como tal cual lo estaba profetizado, tal cual Él lo había prometido. Resucitó, y esa resurrección, esa vuelta a la vida es el triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. Y nosotras, el Señor Jesucristo está vivo, y nosotras, las que recibimos a Cristo, tenemos esa esperanza de vivir una vida abundante acá en la tierra, lejos de esta violencia que el mundo está, si bien estamos inmersos, pero tenemos esa protección que viene del Señor, porque Dios cuida a sus hijos de violencia, ¿no? La vida cristiana no es fácil, pero Dios cuida y preserva a sus hijos de la violencia y nos da un entendimiento para poder seguir y obedecer su palabra, ¿no? Y quería contarte a vos, oyente de esta página, amiga de esta página, lo que dice la Biblia en cuanto a la condición del hombre. Decíamos que Nínive era un pueblo muy duro y que nosotros estamos viviendo actualmente mucha violencia, casi tal cual como se vivía en Nínive en esa época. Te cuento que en Romanos 3:23 la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, Dios dice que todas somos pecadoras y estamos destituidas, no tenemos acceso a Dios. ¿Por qué? Porque hay una barrera intermedia que se llama pecado. Pero ¿qué pasa? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa barrera de separación está el amor de Dios. Y en ese amor de Dios envió al Señor Jesucristo, dio su Hijo unigénito para cargar sus pecados en la cruz, tu pecado, mi pecado, y lo resucitó al tercer día para que nosotras podamos ser salvas. Pero en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué tienen que hacer para ser salvos? Recibir a Jesucristo en su corazón como único y suficiente Salvador. Reconocer la naturaleza de pecado, reconocer que la salvación no es por obras. La Biblia dice que es por gracia. Gracia significa regalo inmerecido. No hay buena conducta, no hay buena madre, no hay buena acción de caridad, no hay buena acción de esposo, de esposa, de hijos, de hija, que pueda darte la salvación eterna. Cuando partas de esta tierra, no hay otra obra, no hay alguna obra humana que puedas hacer que pueda acercarte a Dios. Sí, solamente podés, cuando partís de esta tierra, ir al cielo si crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Lo cual no significa que tengo que ser acá en esta tierra violenta, ¿no? Y total después, no. Dios perdona todos los pecados cuando hay un arrepentimiento, y arrepentimiento significa cambio de mente. Pero ¿por qué? A veces moralmente puedes ser muy buena persona a los ojos del mundo, pero Dios ve tu corazón, Dios sabe dónde está tu fe depositada, Dios sabe dónde está tu esperanza, y la esperanza solamente está en Jesucristo, ¿no? Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, esa separación, esa muerte espiritual, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree en el Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón, arrepiéntete de la naturaleza de pecado, de tu pecado que te separa de Dios, y podrás tener esa esperanza de la vida eterna y una vida abundante dentro de este mundo de confusión que tenemos, y ese gozo que viene de nuestro interior. Te animo a que puedas considerar tu situación delante de Dios, y a nosotras, las que ya somos sus hijas y que puedan escuchar este video, animémonos a hablar de Jesucristo sin temor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo de Jonás.
Danos fuerzas para poder seguir adelante y hablar tu palabra, y también te pido por aquellas oyentes que no tienen un encuentro contigo. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, hermanas, amigas, oyentes de esta página, que el Señor las bendiga mucho y nos vemos en el próximo encuentro. Chau, chau.